Entonces empecemos hablando sobre la revelación general. Y para eso, no sé si participamos un poco todos para entrar más en confianza y tal vez alguien quiera dar lectura de este texto que está desde el Salmo 19, ¿no? Los versículos desde el 1 al 6. ¿Quién de ustedes se anima y quiere ayudarnos con la lectura de este salmo? Pastor, Salmo 19 del 1 al 6. Del 1 al 6, sí. Amén. Dice la palabra de Dios. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. No hay lenguaje ni palabras, ni es oída su voz. Por toda la tierra salió su voz y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso tabernáculo para el sol. Y este, como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida, y su curso hasta el término de ellos. Y nada hay que se esconda de su calor. Gracias, William. Sí, este salmo se usa comúnmente para explicar lo que había dicho, que es la revelación natural o revelación general. Quiere decir que la primera manera mediante la cual Dios se da a conocer a la humanidad es la creación. Vemos que el Salmo dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Dios dándose a conocer por medio de la creación. Y se la llama revelación general porque precisamente esta es una revelación que está disponible para toda la humanidad. No hay nadie en la humanidad que no pueda decir que ha tenido acceso a ver esto, los cielos, la gloria de Dios en el firmamento, la obra de Dios revelada en la creación. Entonces es general por eso, porque es para toda la humanidad, en todo tiempo, en todo lugar, en toda cultura, ¿no? Hay otro texto que también es muy importante sobre el tema de la revelación general. Es Romanos 1:19. Este lo voy a dar lectura yo. Romanos 1:19, aquí dice el apóstol Pablo. Me explico. Lo que se puede conocer acerca de Dios es evidente para ellos, pues Él mismo se lo ha revelado, porque desde la creación del mundo, las cualidades invisibles de Dios, es decir, su eterno poder y su naturaleza divina, se perciben claramente a través de lo que Él creó, de modo que nadie tiene excusa, ¿no? Incluso ahí Pablo deja claro que nadie tiene excusa, nadie puede decir yo no he conocido a Dios, si está Pablo mostrando claramente que Dios se ha dado a conocer por medio de la naturaleza, por medio de las cosas creadas, por la creación del mundo, todas las cualidades de Dios ya se han hecho evidentes, su eterno poder, su naturaleza divina. Entonces dice, nadie tiene excusa, ¿no? Es parte de la revelación general de Dios es esto, la creación, la perfección en la creación, es parte. Ahora, por otro lado, también sabemos que el mismo ser humano ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, ¿no? Aunque esta característica de la humanidad, de ser a imagen y semejanza de Dios, sabemos que se ha visto dañada por causa del pecado, pero aún así todavía podemos ver en el corazón del ser humano ciertos destellos de conciencia moral, ciertos destellos de que hay algo bueno y hay algo malo, moralmente hablando, ¿no? Por tal razón, sabemos que en todas las culturas de todos los tiempos hay ciertos valores morales o cierta conciencia moral que se comparte en común, ciertos valores morales que han sido comunes. Y esto también es parte de la revelación general de Dios. De alguna forma, Dios dándose a conocer a toda la humanidad de forma general por medio de esto, de esta conciencia moral, de estos destellos. Y como dije, están de alguna forma dañados por causa del pecado, pero hay estos destellos. Por eso, el apóstol Pablo en Romanos mismo, más adelante en el capítulo 2, los versículos 14 y 15 dice, de hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige,
Ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige. Como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. Entonces, esto también es parte de la revelación general de Dios. Por eso es que nosotros conocemos mucha gente que sin ser cristiana, de alguna forma tiene estos valores morales, reconoce que la ética cristiana de alguna forma es correcta, aunque no comparta el cristianismo. Pero es porque hay algo en su conciencia que le lleva a afirmar eso. Porque si no, no habría otra explicación para fundamentar la moralidad desde una perspectiva atea. Eso es más bien, si tenemos esta inclinación a que algo es moralmente correcto o moralmente malo, es porque de alguna forma ha sido programado en nuestro corazón, en nuestra conciencia. Entonces, es una segunda forma en la que se manifiesta esta revelación general. Habíamos dicho que lo primero es por la naturaleza, por la creación, las cosas creadas. Lo segundo, en el ser humano mismo, la ley moral escrita en el corazón del ser humano. Y otra forma también en la que la revelación general se manifiesta es en la historia de la humanidad. ¿Sí? Si sabemos que tenemos un Dios que es quien gobierna la historia, quien va llevando las cosas a su fin último, al analizar la historia, de alguna forma también Dios se está dando a conocer en el curso de la historia. Por eso dice Pablo en Hechos 17:26, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios. Pablo aquí está mostrando que de alguna forma tenemos un Dios que va controlando toda la historia, ¿no? Entonces, son estas tres formas básicamente en las que la revelación general se puede entender. La creación, el ser humano, la conciencia moral y la historia de la humanidad, ¿no? Esa es una revelación general, como dije, o natural. Bueno, vamos a hablar un poco, después hablamos de la revelación especial. Hablemos un poco sobre el contenido de esta revelación general, sobre lo que podemos llegar a conocer, ¿sí? Sabemos que con la Biblia hay mucho que podemos llegar a conocer, pero solamente hablando de una revelación natural o general, aparte de la Biblia, ¿qué podemos llegar a conocer acerca de Dios por medio de esta revelación? Aquí es cuando ya existe cierto desacuerdo entre diferentes escuelas de pensamiento cristiano, ¿sí? Hay muchos cristianos que piensan que se puede hacer una teología natural. Hay muchos teólogos que se han dedicado durante la historia a hacer lo que se considera la teología natural. Es decir, llegar a tener cierto conocimiento organizado sobre Dios por medio de la revelación natural. Hay quienes piensan que se puede llegar a hacer esto, hacer una teología natural, ciertas cosas, organizarlas sistemáticamente de lo que se puede llegar a conocer de Dios por medio de esta revelación natural. Por ejemplo, uno de los más grandes teólogos de la historia ha sido Tomás de Aquino, ¿sí? Claro que es más conocido en la Iglesia Católica, pero Tomás de Aquino es conocido también incluso secularmente porque ha sido un gran filósofo, ¿no? Uno de los más reconocidos, y es precisamente porque su trabajo se dedica mucho para investigar los alcances de la teología natural. Y Tomás de Aquino hace un gran trabajo, por ejemplo, para tratar de demostrar o proponer pruebas de la existencia de Dios, ¿no? Es conocido por las 5 vías de Tomás de Aquino, de la existencia de Dios. Y Tomás de Aquino reconocía que hay ciertas cosas que se pueden sistematizar por medio de la teología natural. Por ejemplo, llegar a conocer la existencia de Dios, llegar a probar la inmortalidad del alma, llegar a probar el surgimiento milagroso de la iglesia cristiana, ¿no? De la iglesia católica, él lo decía en su tiempo. Pero también Tomás de Aquino reconocía que hay verdades acerca de Dios que no se puede tener acceso por medio de la teología natural o por medio de la revelación natural, y que para ellas se necesita otro tipo de revelación, que es una revelación especial. Él decía, por ejemplo, por la teología natural, por la revelación natural, no podemos llegar a comprender la Trinidad. Si no hubiera una revelación especial
aparte de la naturaleza, de la creación y todo, ¿cómo podemos llegar al conocimiento de que Dios es una Trinidad? ¿Cómo podemos llegar al conocimiento de la salvación del ser humano, de que la obra de Jesús es necesaria para la salvación del ser humano, etcétera? O sea, Tomás de Aquino sí dividía entre aquellas cosas que se puede llegar a conocer en la teología natural y aquellas cosas que no se puede llegar a conocer por la teología natural. Hoy podemos conocer el uso de la teología natural por medio del ministerio de ciertos apologistas cristianos que se unen a esta escuela de apologética que se conoce como evidencialista. ¿Qué es la escuela de apologética evidencialista? Es precisamente partir de la teología natural, partir de las evidencias que hay en la naturaleza, en la creación, en la razón, en la filosofía, en la ciencia incluso, para partir de ahí y hacer una defensa de la existencia de Dios. Y así tener un punto en común con aquellas personas, por ejemplo, que no aceptan la Biblia. Y entonces empezar de otras fuentes, de la creación, de la naturaleza, de los argumentos para la existencia de Dios con base en la ciencia o cosas por el estilo. Entonces, no sé, tal vez muchos conocen el ministerio de William Lane Craig, que es hoy uno de los apologistas más reconocidos, y es reconocido precisamente por este tipo de apologética evidencialista, que parte de una teología natural, ¿no? Ahora, yo creo que la Biblia sí nos da justificación como para hacer este tipo de teología o este tipo de apologética. Hay un ejemplo clásico, no lo anoté, pero tal vez si alguien me ayuda, me gustaría que participemos, como les dije, buscando en sus Biblias, Hechos 17, ustedes tal vez tienen una Biblia por ahí, y leamos todo este discurso de Pablo desde el 22 hasta el 31. Hechos 17 desde el 22 hasta el 31, a ver si alguien quiere ayudarnos con la lectura de todo este texto. Que nos ayude. Gracias. Es Hechos 17, ¿cierto? Sí. Uh-huh. ¿Todos 17? Desde el 22 hasta el 31. Ah, ya. 22 hasta el 31 dice, Uh-huh. Pablo se levantó en medio de ellos, estoy leyendo la versión Dios habla hoy, Uh-huh. Pablo se levantó en medio de ellos en el Areópago y dijo, atenienses, por todo lo que veo, ustedes son gente muy religiosa, pues al mirar los lugares donde ustedes celebran sus cultos, he encontrado un altar que tiene escritas esas palabras, a un Dios no conocido. Pues bien, lo que ustedes adoran sin conocer es lo que yo vengo a anunciarles. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que hay en él es el Señor del cielo y de la tierra. No vive en templos hechos por los hombres, ni necesita que nadie haga nada por él, porque Él es quien nos da a todos la vida, el aire y las demás cosas. De un solo hombre hizo Él todas las naciones para que vivan en toda la tierra y les ha señalado el tiempo y el lugar en que deben vivir, para que busquen a Dios y quizás como a tientas puedan encontrarlo, aunque en verdad Dios no está lejos de cada uno de nosotros, porque es Dios, porque en Dios vivimos, nos movemos y existimos, como también algunos de los poetas de ustedes dijeron, somos descendientes de Dios. Siendo pues descendientes de Dios, no debemos pensar que Dios sea como las imágenes de oro, plata o piedra que los hombres hacen según su propia imaginación. Dios pasó por alto en otros tiempos la ignorancia de la gente, pero ahora ordena a todos en todas partes que se vuelvan a Él. ¿Hasta el 30? 31. Uh-huh. Ya. Porque Dios ha fijado un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por medio de un hombre que Él ha escogido, y de ello dio pruebas a todos cuando lo resucitó. Ajá, bien. Gracias, César. Con gusto. Aquí vemos un discurso del apóstol Pablo en el Areópago, ¿no? Este lugar en Atenas. Ustedes saben que Atenas, la cuna de los filósofos, de los pensadores y todo este tipo de cosas. Y de alguna forma vemos que aquí hace Pablo una especie de apologética
como había dicho, con base en la teología natural, apologética evidencialista. Aquí el apóstol Pablo no cita las escrituras en ningún momento, y es que tampoco tenía mucho sentido hacerlo si está hablando en una cultura donde había mucha gente que no conocía las escrituras, no eran necesariamente judíos. Entonces él parte de un punto en común con ellos. Ven el Aurópago, que están adorando diferentes dioses, ve ahí que dice el Dios no conocido, partiendo de ahí empieza a hablar del Dios que creó todas las cosas que existen, que nos dio vida, nos da el aliento, el aire para respirar, nos da todas las cosas. Incluso vemos que en el versículo 28, él cita a poetas griegos, ¿no? No cita las escrituras, pero aquí incluso cita a poetas griegos para, como dije, tener ese punto en común con los no creyentes. Y partiendo de la teología natural, después sí llega a algo más específico que es la revelación en Jesús, pero parte de la teología natural. Entonces, con base en esto, muchos apologistas, como dije, evidencialistas, van a justificar la importancia de hacer una teología natural, ¿no? Con base en una revelación general. Entonces, esto es parte de lo que se puede llegar a tener por medio de la revelación general. Pero, por otro lado, hay quien afirma también que la teología natural es imposible, ya que, por un lado, la naturaleza del ser humano está totalmente dañada, que está incapacitado de llegar a ningún conocimiento de Dios, que no sea por medio de la escritura, ¿no? Y porque todas las afirmaciones que hace la teología natural, de alguna forma muchos dicen pueden llegar a ser refutadas o cuestionadas por otras ramas de la ciencia y la filosofía. Como por ejemplo, cuando uno se ve un debate en internet de William Lane Craig defendiendo la existencia de Dios con sus argumentos. Y vemos también que hay pensadores ateos que también proponen sus argumentos. Entonces, a la final, muchos dicen, por más que se intente por medio de la teología natural, no se podrá dar los mejores argumentos, siempre habrá quien los refute. Entonces muchos ven como un poco inútil este tema de la teología natural y no se dedican a esto, ¿no? Y quienes se apegan a este punto de vista hacen apologética, pero partiendo de la presuposición de que la Biblia es palabra de Dios y que de la Biblia se basta por sí sola para convencer a las demás personas. Entonces, este tipo de apologética se conoce como apologética presuposicionalista, ¿sí? Cuando ya se parte solo de la presuposición de que la escritura se basta por sí sola y no hace falta mostrar otro tipo de argumentos, ni racionales, ni filosóficos, ni científicos, sino solamente compartir lo que dice la Biblia. Esto es lo que se conoce como apologética presuposicionalista, en contraste con la apologética evidencialista, de la que mencioné hace un momento, ¿no? Tengo un comentario en el chat. Dice César, lo que dices es un aspecto importante para tener en cuenta en la evangelización. Los griegos no tenían la conciencia judía, por eso parte de la revelación natural. Sí, yo específicamente pienso que sí es importante tener una buena teología natural también. A veces para encontrar un punto en común de dónde partir para después hablar de la escritura o de la revelación especial de Dios en Jesús, ¿no? Pero bien, hasta ahí, ¿qué piensan ustedes? ¿Tienen dudas, inquietudes sobre este tema del contenido de la revelación general, de todo lo que podemos llegar a conocer por medio de la revelación general? Henry dice, Santiago de Rincón apologético es evidencialista. Claro, él usa mucho la apologética evidencialista, ¿no? Claro, al estilo de William Lane Craig y muchos otros.